Región e imperio. El Tolima Grande y las reformas borbónicas en el siglo XVIII. René Soulot de la France. Traducción de Antonio Jara. Instituto Colombiano de Antropología e Historia. El gente y lugar. La región del Tolima Grande es una construcción tanto geográfica como imaginada. Su existencia en el imaginario de los colombianos se refleja en el sentido de identidad proyectado por los tolimenses y su delimitación espacial está expresada en la naturaleza circunscrita de su producción y mercados. Tal vez esta dualidad se encuentra mejor expresada como la diferencia entre regionalidad, el espacio geográfico, y regionalismo, el espacio psicológico. El nexo donde estas dos realidades se encuentran es precisamente el punto que puede aclarar varios aspectos de la historia del Tolima. Regionalidad y regionalismo se crean mutuamente. El interés determinado por la primera, por las posibilidades naturales y las limitaciones de la región, fomentan el sentimiento de identificación que es inherente al segundo. Al igual que la identificación afectiva de la población con la región, su apego sentimental a su realidad regional ayuda a determinar el tipo de actividad económica llevada a cabo por dicha población. El Tolima Grande fue también definido políticamente como región a través de diferentes periodos de su historia, de sus contornos administrativos y jurisdiccionales impuestos por el Estado colonial. La tensión entre las fronteras políticas y administrativas, las posibilidades económicas y las lealtades sentimentales y psicológicas que se balanceaban dentro del Tolima Grande, son indicadores importantes para el historiador, descubriendo la región dentro del sistema imperial español. En este contexto, los patrones demográficos fueron cruciales para la conformación de estos indicadores, por lo que analizaremos perfiles de población para ver cómo se encuentra el Tolima Grande en comparación a otras regiones del virreinato. Aún así, el tema de los patrones de población del Tolima en el siglo XVIII carece de sentido a menos que enfrentemos antes el problema de identificar la región misma. ¿Qué son exactamente las regiones y cómo las definimos? Tomando prestada una interesante analogía de la discusión de historia regional de Eric Van Jung, podemos decir que las regiones son como el amor, difíciles de describir pero La importancia crítica del concepto de región, a fin de comprender la historia colombiana fue argumentada de forma convincente en Cristi Oligarcas, Campesinos, 17. 1 Gente y lugar. 27. Conocernos cuando las vemos 2. Como explica posteriormente Van Jung, usar el concepto teórico de la región como un vehículo para el análisis puede ser una tarea peligrosa, precisamente porque la definición de sus límites no es clara. Una de las razones por las que la región permanece tan indefinida como herramienta conceptual es su naturaleza multivalente, ya que los criterios para su definición cambian dependiendo de quién es el que la describe. Tal complejidad de definición se acentúa considerando que las regiones también pueden existir por defecto o negativamente. Si un área no tiene relaciones con aquellas regiones que la rodean, si su población no se identifica con estas mismas regiones, entonces el espacio geográfico intersticial puede convertirse en una región, en tanto su población se apropia de ese estatus a través de su rechazo común de otras afinidades. En la búsqueda de una definición teórica pero satisfactoriamente flexible de la región, tanto en su aspecto físico como psicológico, podemos tornar prestada una idea del trabajo de Roger Gibbons sobre las praderas canadienses. Gibbons le da prioridad al hecho de que, características físicas y culturales diferenciadas de aquellas de las áreas vecinas pueden definir una región. Incluso cuando la población regional pueda distinguirse a sí misma de sus vecinos, debe poseer un sentido de unidad, una conciencia de sus propias costumbres e ideales y, por tanto, poseer un sentido de identidad diferenciado del resto del país. Esto no implica que la región deba ser homogénea. De hecho, una diferenciación interna o una jerarquía pueden contribuir en forma importante a moldear la identidad regional que buscamos explicar. De tal forma que las rivalidades internas de varios pueblos en el interior de una región, y la importancia cambiante de sus centros, no impide el desarrollo de un sentido de identidad regional. Por ejemplo, existía bastante competencia intracomunitaria en el Tolima, mientras los individuos y las familias forcejeaban por posición y preferencia, pero estas diferencias fueron puestas de lado rápidamente cuando asuntos de interés común requirieron una respuesta unificada. La identidad, formada por las realidades geográficas, históricas y económicas de la región, implanta la manera en que la sociedad regional percibe su espacio geográfico, pero más allá de esto, la región debe existir en el imaginario de su población al igual que en sus límites físicos. Así que la región geográfica debe ser declarada, desde lo emotivo,
por sus ciudadanos y, al hacerlo, un sentido de lealtad o pertenencia también debe desarrollarse. Si bien podemos conceptuar los diferentes niveles de identidad que experimenta una población como una serie de círculos concéntricos, la identidad local, regional, nacional o hacia una entidad geopolítica mayor, lo mismo se aplica al espacio social que ocupan las personas. Reflejando lo geográfico en teoría, estos círculos sociales se pueden definir en términos de familia, clan, grupos locales, intereses regionales y finalmente, en el presente caso, la sociedad virreinale. Eric Van Jung haciendo historia regional. Consideraciones metodológicas y teóricas en la crisis del orden colonial. Estructura agraria y rebeliones populares de la Nueva España. 17501821, México, Alianza Editorial 1992, 429. Para una discusión profunda sobre este asunto ver Van Jung Hacienda and Market, 3-5. Roger Gibbons Prairie Politics and Society. Reanalyzing in Decline, Toronto, Butterworths 1980, 7. Esto ocurrió cuando la Audiencia de Santa Fe intentó imponer precios desfavorables al ganado, por ejemplo ver capítulo 2. Imperial como un todo. El valor metafórico de esta formulación es el que caracteriza el grado de apego, de más fuerte a más débil, que experimentan las personas dependiendo de su distancia del centro de esta estructura. De esta forma, los intereses locales y familiares están más cercanos al corazón que, por ejemplo, los intereses virreinales. Ubicados dentro del contexto de la sociedad neogranadina del siglo XVIII, por ejemplo, la importancia del espacio regional puede ser geográfica, social y psicológicamente amplificada. Llevando este análisis un paso adelante, podemos decir que la corona, con su poder colonial centrado en Santa Fe de Bogotá, usó la mentalidad regional, fomentando enfrentamientos entre individuos, familias, localidades y regiones para mantener su rol como árbitro y su longevidad política. El concepto de interés regional está íntimamente ligado a la noción de identidad regional. Como una expresión de esa identidad, los colombianos desarrollaron acentos distintivos, expresiones coloquiales, vestido folclórico, e incluso características personales de acuerdo con su provincia de origen. Los tolimenses no fueron una excepción. El caso del Tolima Grande es particularmente fascinante porque su historia corno-región es relativamente ambigua. Ubicar el área dentro de un marco regional tiene sentido geográficamente, ya que ésta sigue el valle del río Magdalena, enclavado entre dos cadenas de los Andes. Sin embargo, abarcaba dos unidades administrativas diferenciadas durante el periodo colonial, las provincias de Mariquita y Neiva. A pesar de este hecho, las dos provincias tenían sentido como región geográfica y también estaban fuertemente ligadas en lo económico, ya que ambas dependían en gran medida de la producción de ganado y de la agricultura, y ya para el siglo XVII, todo el valle central del Magdalena era llamado Gran Tolima por los españoles. 6. La noción de unidad regional y de diferenciación de las áreas circundantes fue reforzada por los experimentos de autogobierno que se dieron en el Tolima durante el periodo de la independencia. Esta autonomía regional imprecisa era una proyección de los particularismos que se superponían a todas las otras nociones de gobierno en las distintas regiones que habían formado parte del virreinato de la Nueva Granada durante el periodo conocido como la Patria Boba, 1810 a 1815. Por último, un Gran Tolima independiente nunca se convirtió en una realidad viable una vez que estuvo bajo la presión de centros más poderosos como Santa Fe y Medellín. Las aspiraciones tolimenses de autogobierno también fueron socavadas por las estructuras políticas dominantes en la región. Jefes políticos poderosos, gamonales, al enfocarse en sus propios intereses, no lograron establecer un consenso y esto inhibió la capacidad regional para mantener su integridad frente a la amenaza de la reconquista española. No obstante, es verdad que en el interior de la imaginación histórica colombiana existe una poderosa imagen evocada por los términos tolimense y Tolima Grande. Muchos colombianos aún comparten la creencia de que los tolimenses pertenecen a una estirpe particular, distinta del resto de la nación por sus Henderson o en Colombia Med 14. Ibidem 29. Ibidem 32,33. 28, región e imperio Reneis ou Locire la Franee. 1 gente y lugar. 29. Características y rasgos de personalidad, normalmente resumidos en la expresión la gran altivez. Esta creencia se deriva de la noción de que los tolimenses comparten un legado único debido a que las poblaciones indígenas de la región eran mucho más belicosas que otros grupos como los muiscas que habitaban el altiplano donde se ubica Santa Fe de Bogotá.
Los pijaos se negaron a ser subyugados por los conquistadores españoles, es así como, en la mentalidad popular, el tolimense ha mantenido orgullosamente una arrogancia y agresividad tomadas de su pasado indígena, que les permite soportar la opresión y perseverar tras diversas formas de adversidad. Estos rasgos de su carácter han sido invocados por algunos observadores para explicar fenómenos modernos como la violencia en el Tolima 8. Si bien es riesgoso discutir la identidad regional de los tolimenses o de cualquier otra población en términos de rasgos arquetípicos raciales o de personalidad, de hecho existen características específicas que conciernen a la gente de la región y que se manifiestan culturalmente. Por ejemplo, la música del Tolima Grande constantemente reitera los temas comunes de un inherente amor por la tierra, una preocupación por los ríos, el Magdalena y el Saldaña, y una añoranza por el distante y glorioso pasado en el que figura prominentemente la libertad de una ascendencia indígena casi ficticia. Este es un mito persistente, favorecido por una tradición de élite que busca borrar la imagen del genocidio perpetrado durante la conquista española. Argumentos raciales sobre la naturaleza general de los tolimenses pueden ser desechados, pero una realidad característica recalcada por la cultura tolimense es un reconocimiento e identificación con los rasgos geográficos de la región, de ahí su importancia para la economía y la sociedad regional. Los patrones de población de las dos provincias que componen la región del Tolima Grande son difíciles de determinar con algún grado de exactitud debido a la insuficiencia de información demográfica para el siglo XVIII. Aún así existen algunos datos cuantitativos y cualitativos que permiten esbozar el perfil poblacional de la región. Mi análisis se basa principalmente en el único conteo de población sistemático y oficial puesto en práctica durante el período colonial tardío. Aunque el gobierno virreinal emitió la directiva de que un censo debía ser realizado en 1776, el trabajo no se completó en todas las regiones del virreinato hasta 1778, e incluso entonces, los resultados eran relativamente desiguales. Este censo es la base de la reconstrucción demográfica siguiente, a pesar de que algunas cifras de población se han deducido de los escritos de viajeros a Mariquita y Neiva antes de 17.789. 8 Ibidem, 9. La violencia fue un periodo de descomposición cívica que tuvo lugar en la década de los 50, tras el asesinato de Jorge Eliezer Caftán. Interpretaciones enfocadas en los rasgos raciales de la identidad y características de los tolimenses, son socavadas por el hecho de que los españoles desplegaron una guerra de exterminio contra este grupo indígena y, por tanto, no hay mucho de los pijaos en la población tolimense. Analistas del periodo generalmente atribuyen la violencia a la completa incapacidad del Estado central para controlar situaciones políticas, en las regiones alejadas del país. Ver por ejemplo Herbert Brown The Assassination of Gaitan, Public Life and Urban Violence in Colombia, Madison, University of Wisconsin Press, 1985, y Daniel Pecaut L'Ordre et la Violence, Evolution Sociopolitique de la Colombia entre 1930 y 1953, París, Editions de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales 1987. Ver apéndice y sobre demografía. Analizar los patrones demográficos del Tolima Grande en el siglo XVIII revela muchos aspectos de la historia regional. Podemos graficar los desarrollos en patrones de población comparando la información para el siglo XVIII tardío con la información para el siglo XIX tomada del censo de 1825. También es provechoso examinar el virreinato de la Nueva Granada en comparación al virreinato del Perú, para alcanzar un entendimiento más claro de esta área frecuentemente relegada de América del Sur. Fue la composición demográfica en la Nueva Granada distinta de las otras áreas principales de colonización en la América española, y si así fue, ¿cómo podemos explicar este fenómeno? Más aún, podemos adentrarnos profundamente en la realidad regional, esbozando la posición del Tolima Grande frente al virreinato en general. Entonces, en un paso analítico final, es posible discutir la naturaleza de los perfiles demográficos de las dos subregiones, Mariquita y Neiva, y delinear las similitudes y diferencias que dieron forma a la historia de las dos provincias. El siglo XVIII se caracterizó, para las colonias españolas en América, por ser una etapa de crecimiento demográfico, lo que es cierto también para el caso de la Nueva Granada. Hacia finales del siglo, las poblaciones de los virreinatos de la Nueva Granada y el Perú eran muy similares en tamaño. Las cifras sugeridas para el Perú, en 1795, alcanzan un total de 1,115,207 en comparación a 1,276,940 para la Nueva Granada en 1778, tabla PA, 12.
El burócrata español Francisco Silvestre escribió que, en 1789, había 1,412,010 almas en el virreinato de la Nueva Granada. Tabla IA. Perfil demográfico de la Nueva Granada. Grupo étnico. Cantidad. Por ciento del total. Indios. 458.736. 35,92. Blancos. 319.839. 25,05. Libres. 424.326. 33,23. Esclavos. 69.526. 5,45. Eclesiásticos. 4.513. 0,35. Total. 1.276.940. 100,00. MC Farlane Colombia Before Independence 34,37. Debe considerarse que, por esta época, el virreinato del Perú había sido truncado por la pérdida del Alto Perú con la creación del virreinato de Buenos Aires, y estas cifras incluyen la provincia de Quito en el virreinato de la Nueva Granada. Para las cifras peruanas, ver Scarlett o Pelan Godoy, Un siglo de rebeliones anticoloniales Perú y Bolivia 1701-783, Cuzco, Centro de Estudios Rurales Andinos Bartolomé de las Casas 1988, 69. Antoni M. C. Farlane sugiere una población menor de cerca de 800,000 para la Nueva Granada, sin embargo él está ocupándose del área correspondiente a la Colombia actual y, por lo tanto, omite las áreas de Quito y Panamá y Videm 32. Silvestre basó sus cálculos en el censo de 1778, al igual que en sus propias observaciones. Francisco Silvestre, Descripción del Reino de Santa Fe de Bogotá, Bogotá, Biblioteca Popular de Cultura Colombiana, 1950, 80. 30. Región e Imperio René Soulot de la France. Gente y lugar. 31. Mientras que la población era similar numéricamente, la composición racial de las dos áreas era distinta. La población peruana era mucho más indígena, 58,16% comparada con la de la Nueva Granada, donde los indios formaban solamente un 35,92% del total, gráfico y. Si desagregamos las cifras para la Nueva Granada entre las dos audiencias de Quito y Santa Fe, reflejando el territorio incluido en la Colombia moderna, la composición demográfica del área de Santa Fe es muy diferente a aquella del Perú, tablas I, B y C. Los indios representaban solamente un 19% de la población total de la audiencia de Santa Fe. Mientras tanto, en el perfil para Quito es evidente que la mayoría de la población era indígena en Santa Fe. Muchas de las poblaciones indígenas habitaban áreas rurales relativamente bajas y calientes, y esas regiones fueron las más duramente golpeadas por las enfermedades europeas. La relación entre el descenso de la población y el clima fue propuesta por Woodrow Boura y Sir Bernef Cook y aplicada al caso colombiano en sus essays in Paphian History. Gráfico 1. Perfil demográfico del Perú, 1795, y la Nueva Granada, 1778. Boura y Cook sugirieron que el clima fue uno de varios factores importantes en determinar la velocidad del descenso poblacional. Más aún, en algunas áreas de la Nueva Granada, como la provincia de Mariquita, los españoles y sus aliados indígenas, como los Collaima, se implicaron en una guerra sistemática de exterminio contra los más beligerantes pijaos. Aunque sus cifras son bastante impresionantes, el visitador eclesiástico a Mariquita y Neiva en los 1760, Basilio Oviedo, constantemente reiteraba que en varios pueblos había muy pocos. Woodrow Boura y Sir Bernef Cook in Paphian History, Mexico and Decker habían volumen 1, Berkeley, University of California Press 1971, 429. Henderson o en Colombia Bled 28 Indios 16. Incluso si es difícil determinar la población de la Nueva Granada antes de la conquista, investigaciones recientes sugieren que las tribus de las tierras altas, como los Muisca, eran mucho más numerosos de lo que los historiadores del área asumieron originalmente. Aunque esto debe haber influido en la alteración demográfica resultante del área, no se puede simplemente explicar la reducida población indígena del siglo XVIII aduciendo números menores al momento de la conquistar. La realidad colonial para la población indígena del Tolima fue de hecho muy penosa. Tabla IB. Perfil demográfico de Santa Fe. Grupo étnico. Número.
Por ciento del total. Indios. 140.323. 19,00. Blancos. 188.225. 25,44. Libres. 362.614. 49,02. Esclavos. 46.165. 6,24. Eclesiásticos. 2.432. 0,30. Total. 739.759. 100,00. Tablaice. Perfil demográfico de Quito. Grupo étnico. Número. Por ciento del total. Indios. 318.413. 59,30. Blancos. 131.614. 24,50. Libres. 61.712. 11,48. Esclavos. 23.361. 4,34. Eclesiásticos. 2.081. 0,38. Total. 537.181. 100,00. A través de los siglos de dominación española muchos de los indios que resistieron fueron exterminados. Aquellos que se sometieron fueron forzados a trabajar en las minas de plata de la Corona en Mariquita, o como bogas en el Magdalena. La mita de Mariquita persistió hasta 1729, cuando se hizo imposible mantener el abastecimiento de indios necesario. Basilio Vicente Oviedo. Cualidades y riquezas del nuevo Reino de Granada, Pral Luis Augusto Cuervo, en Biblioteca de Historia Nacional, volumen 45, Bogotá, Academia Colombiana de Historia, 1930, 241 a 268. J. Michael Francis, Muchas hipas, nominas en Demuiscas. A Merchant Society, Spanish y Misconceptions and Demographic Change, tesis de maestría, otoño, Departamento de Historia, University of Alberta 1993, 63-76. Ver Gonzalo París Lozano. Geografía Económica de Colombia, T7 Tolima, Bogotá Editorial Santa Fe, 1946, 80. Y Vicente Restrepo. Estudios sobre las minas de oro y plata en Colombia, 5 ed. Medellín, Editorial Lealon, 1979, 110. 32, Región e Imperio 4 René Soulo de la Frunce. 1 Gente y lugar. 33. Otro factor mitigante de importancia crítica en la formación de la demografía neogranadina fue el grado de mestizaje que se dio en el área. Corno ha notado Anthony M. C. Farlane. El orden social desarrollado en algunas regiones de la Nueva Granada fue directamente influenciado por la falta de una población indígena grande. El número elevado de mestizos llevó a una sociedad menos rígida donde las divisiones raciales eran menos importantes en la vida social y política, en comparación con otras colonias como Perú, donde grandes grupos indígenas, basados en la propiedad comunal de la tierra, fueron más exitosos en sobrellevar la conquista y la colonización. También se ha sugerido que la alta tasa de mestizaje de la sociedad neogranadina llevó a las localidades al fortalecimiento de sus lealtades y al estrechamiento de los lazos regionales, en tanto que los miembros blancos pobres y mestizos de la población no fueron separados por divisiones étnicas 2 grados. Es posible entonces que la variada conformación racial de la sociedad en la audiencia influyera en los tipos de producción que se desarrollaron en sus regiones, al igual que en las características políticas y culturales del área. El acceso a fuentes cuantiosas de mano de obra indígena y africana afectó la naturaleza y el tipo de producción favorecido por las poblaciones coloniales. Donde este recurso estaba ausente, los colonos optaron por actividades que requerían de trabajo menos intensivo, como las rancherías ganaderas. Aun si incluimos la significativa población indígena de la audiencia de Quito dentro de nuestra argumentación, podernos aseverar que existió un nivel mayor de mestizaje en la Nueva Granada que en Perú. Aunque si examinamos las cifras de la tabla IB, que excluyen a Quito, es muy evidente que casi la mitad de la población era considerada de origen mixto o incierto. Libres era aquel nebuloso grupo que incorporaba todas las castas, mestizos y otros grupos raciales difíciles de definir, incluyendo los negros libres. En Perú el grupo que más cercanamente se asemeja a los libres, los mestizos, constituía 21,9% de la población,
e incluso si añadirnos los negros libres a este grupo para aproximarlo más a la categoría neogranadina correspondiente, el agregado estaría alrededor del 25% de la población del virreinato entero, mientras en la Nueva Granada la cifra llegaba al 33% y en Santa Fe al sorprendente 49%. Las diferencias en los perfiles de las dos áreas también son prominentes para indios y blancos. La preponderancia de poblaciones indígenas en el Perú estaba compensada en la Nueva Granada por un grupo grande de blancos, que componían cerca del 25% de la población. En comparación, los blancos en Perú significaban apenas un 12.63% del total. La Nueva Granada tenía más esclavos negros que Perú, registrando una proporción mayor de la población, con 69,526, o 5.44%, comparado con los 40,385, o 3.62% en Perú. Esto seguramente se debía a la intervención de grandes grupos, cuadrillas, de esclavos en las áreas de minería de oro del Chocó y Antioquia. Sin embargo, la diferencia más evidente entre las audiencias de Santa Fe y Lima era el alto grado de mestizaje que ya había ocurrido para este periodo en el caso de los santafereños. Ahí, la población indígena había sido considerablemente. MC Farlane Colombia Before Independence 38. 2 Ibidem. Menoscabada por la mezcla de razas, de forma tal que las personas de ascendencia mixta eran el grupo racial más grande en la colonia. Como se mencionó anteriormente, esto puede explicarse por el menor tamaño de la población indígena en el momento de la conquista, una población que había sido reducida para el siglo XVIII, a las ruinas de su anterior esplendor. Atrevemos a afirmar que, en un área periférica como la Nueva Granada, la mezcla natural de razas encontró menos obstáculos que en centros coloniales de mayor importancia donde las normas sociales eran vigiladas más estrictamente. Estas cifras sugieren que no podemos simplemente aplicar las conclusiones sacadas sobre las poblaciones de otras colonias de la América española a la Nueva Granada. Por ejemplo, podemos deducir que los neogranadinos tenían una mayor necesidad o voluntad para importar esclavos africanos que sus contrapartes peruanas, aun cuando estos esclavos representaban inversiones de capital considerables. En muchas regiones de la Nueva Granada, los negros libres conformaban un gran porcentaje de la población. No obstante las variaciones en los patrones de población de las dos áreas, podemos ver que el análisis histórico válido para Perú no necesariamente lo es para el caso de la Nueva Granada. Las realidades coloniales formadas por los patrones demográficos sugieren variantes potenciales en la experiencia colonial española. Relegar a la Nueva Granada al margen como un área periférica de las colonias, o agruparla con otras colonias de mayor importancia para las aspiraciones imperiales españolas es, por lo tanto, improcedente. 13. El Tolima Grande. Dentro del virreinato de la Nueva Granada, las fronteras de la región del Tolima Grande coincidían, más o menos, con aquellas de las dos provincias coloniales de Mariquita y Neiva. Los puntos de referencia modernos para esta región incluirían los departamentos de Huila, Tolima y Caldas. El área mínima de la región durante el periodo colonial, entonces, habría sido 50,546 K2, lo que quiere decir que la densidad de población en el siglo XVIII tardío habría sido a lo sumo 1,46 personas por K, haciendo un cálculo optimista 22. Esta densidad de población general no refleja los patrones de dispersión existentes que incluían asentamientos dispersos con grandes extensiones de tierra escasamente poblada y dedicada a la producción ganadera. La población total del virreinato de la Nueva Granada fue establecida, en el resumen del Censo General de 1778, en 1,276,940 habitantes, tabla IA, 23. Sin embargo, para nuestros propósitos es más útil comparar los patrones demográficos evidentes en el Tolima Grande con la audiencia aledaña de Santa Fe, eventualmente vinculada a ella a través de la creación de la República de Colombia, tabla 1 a 13. El Tolima Grande censaba cerca de 73,899 habitantes o 9,98% de la Ibidem 34. El área del Tolima Grande fue calculada sumando las áreas del Huila, 19,900 K, Tolima, 23,325 K, y Caldas, 7.231 K. Estas cifras fueron tomadas de Atlas de Colombia, 2 grados ed., Bogotá, Instituto Geográfico Agustín Coudas AI 1969, 11. 2 Miguel Urrutia y Mario Anubla, Compendio de Estadísticas Históricas de Colombia, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia 1970, 18. Población de la Audiencia de Santa Fe, tabla ID.
Incluso si este no era un segmento grande de la población virreinal, aún es interesante ver cómo estaba dividida racial y espacialmente, y comparar estos resultados con aquellos que tenemos para el resto del virreinato. Como podemos ver cuando comparamos las tablas IB y ID, la región del Tolima Grande reflejaba muy de cerca el perfil demográfico que predominaba en toda la audiencia. Es posible, por lo tanto, considerar esta región de la Nueva Granada como un microcosmos de esa entidad administrativa mayor, y una fuente de información viable sobre la colonia como un todo. Tabla ID. Tolima Grande 1778. Grupo étnico. Número. Por ciento del total. Indios. 8.159. 11,04. Blancos. 18.537. 25,08. Libres. 42.102. 56,97. Esclavos. 4.986. 6,75. Eclesiásticos. 115. 0,16. Total. 73.899. 100,00. Si dividimos la región en las dos provincias que la constituyen, se puede apreciar rápidamente que, durante el siglo XVIII, Mariquita dominó la provincia menor poblada de Neiva, tabla IE. Estas dos provincias no fueron ni las más pequeñas ni las más grandes de la audiencia en términos de población, y su conformación demográfica fue bastante típica de otras áreas comparables en la colonia, como Pamplona e incluso Antioquia, a pesar de que esta última región contenía un porcentaje mayor de esclavos 24. La comparación de las tablas IF y IG nos permite resaltar las similitudes y diferencias entre las dos provincias en Mariquita, con una población que alcanzaba poco más de 47.000 habitantes. El mayor grupo racial, con 55,5% del total, era el conglomerado indefinido de libres de varios colores, tabla IF, 25. Estos eran negros libres, mestizos y otros individuos radalmente mezclados, donde se ubicaban artesanos, trabajadores agrícolas y de las haciendas, y las clases bajas urbanas. El grupo siguiente era el de los blancos, con 26,79% de la población provincial. Los indios y esclavos estaban casi parejos en términos numéricos, con los indios representando un 8,9% de la población y los esclavos un 8,67%, 26. Todos estos grupos estaban divididos de forma bastante regular en términos de género, aunque había un número ligeramente mayor de hombres en cada grupo excepto en los libres, quienes tenían cerca de 1.000 mujeres más. La Iglesia tenía 78 representantes en la provincia, quienes sumaban un 0,16% de la población total. Tabla IE. Perfil demográfico de Mariquita y Neiva, 1778. Grupo étnico. Número. Por ciento. Número. Por ciento. Total. Por ciento. Indios. 4.229. 51,8. 3.930. 48,2. 8.159. 100. Blancos. 12.672. 68,4. 5.865. 31,6. 18.537. 100. Libres. 26.288. 62,4. 15.814. 37,6. 42.102. 100. Esclavos. 4.102. 82,3. 884. 17,7. 4.986. 100. Eclesiásticos. 78. 67,8. 37. 32,2. 115. 100. Total. 47.369. 26.530. 73.899. Tabla IF. Perfil demográfico de Mariquita 1778. Grupo étnico. Número. Por ciento del total. Indios. 4.229. 8,93. Blancos.
12.672. 26,75. Libres. 26.288. 55,50. Esclavos. 4.102. 8,66. Eclesiásticos. 78. 0,16. Total. 47.369. 100,00. La población de Neiva era mucho más pequeña, llegando apenas a 26,530 habitantes, tabla IG. Nuevamente en esta provincia los libres eran el grupo más grande, representando un 59,6% del total. Los blancos eran el segundo grupo racial más grande con 22,1%, mientras que la población indígena era mucho más pequeña con solo 14,8% del total. Aún así, apenas representaban una proporción más grande de la población que su contraparte en Mariquita, donde los indios eran solamente un 8,9% de la población total. Había además menos esclavos en Neiva que en Mariquita. Su número no alcanzaba los 1.000, y eran apenas un 3,3% del total. Esto se debía probablemente a la orientación económica de esta pequeña provincia. Mientras que en Mariquita los esclavos eran empleados en las minas. MC Farlane Colombia Before Independence 33. Los indios representaban un porcentaje tan pequeño de la población, precisamente porque habían sufrido las peores depredaciones de la conquista española. En el siglo XVI, Mariquita y Neiva estaban pobladas por las tribus más belicosas que incluían a los pijaos, paeces, panches, ondaimas, collaimas, natagaimas, anaimes, yaporogos, pantagras y marquetones, todas descendientes de las tribus caribe que se habían expandido por el Magdalena hacia esta área. Santa, el Tolima en la historia, 354. 36, Región e Imperior en Soulortre la France. Un agente y lugar. 37. De plata de la corona, la actividad predominante en Neiva era la cría de ganado. Este sector no era intensivo en mano de obra y no podía justificar los grandes gastos necesarios para adquirir esclavos. La pequeña población de Neiva era atendida por solo 37 eclesiásticos en 1778, representando menos del 1%. Tabla IG. Perfil demográfico de Nena 1778. Grupo étnico. Número. Por ciento del total. Indios. 3.930. 14,81. Blancos. 5.865. 22,12. Libres. 15.814. 59,60. Esclavos. 884. 3,33. Eclesiásticos. 37. 0,14. Total. 26.530. 100,00. Las poblaciones de ambas provincias estaban distribuidas heterogéneamente con concentraciones relativamente grandes en los centros urbanos. Por ejemplo, cerca del 40% de la población total de Mariquita estaba agrupada en los tres pueblos principales de la provincia, Ibagué, el puerto fluvial de Honda, y el pueblo minero de Mariquita. El centro de población más grande en la provincia sureña era la Villa de Purificación y sus parroquias de Los Dolores, La Alpujarra y San Yousaf del Ataco, con cerca de 4.000 residentes. Había otros pueblos como Timaná y Neiva, donde el número de residentes estaba entre 2 y 3.000 personas. Parte del patrón de población en estas dos regiones estaba determinado por los asentamientos indígenas originales que habían provisto fuerza de trabajo y tributo a los encomenderos en el siglo XVI. Otro factor influyente en determinar la dispersión de la población fue el desarrollo de las grandes haciendas ganaderas que dominaron la región durante el siglo XVIII, muchas de las cuales eran propiedad de los jesuitas. El pueblo de Mariquita experimentaba un descenso de población durante el siglo XVIII, según los reportes de contemporáneos. Esta tendencia era un reflejo del declive de Mariquita, relacionado con la decadencia y eventual cierre de sus minas de plata durante el siglo XVIII. Este patrón es especialmente impresionante considerando que al comienzo de la experiencia colonial en Nueva Granada, Mariquita contendía con Santa Fe de Bogotá como la capital del territorio recién conquistado. Según París Lozano, el corregimiento de Mariquita estaba muy bien situado, lo que facilitaba la comunicación con otras regiones, y su puerto de Honda vino a ser entonces el centro más importante del interior,
Allí residía un oficial real juez de puerto, que tenía grandes atribuciones sobre el comercio de todo. Las cifras de esta sección están tomadas del censo de 1778, a menos que se indique otra fuente. Basilio Oviedo, quien viajó a través de la región en los 1760, escribió que, de acuerdo con los residentes de Honda, muchos vecinos habían salido de Mariquita y se habían mudado a Honda, de manera que el curato de Mariquita se había quedado con solo 300 vecinos. 38, región e Ingierio Ireneis ou de la France. Aquel reino y del de Quito 29. A pesar de esto, también es cierto que la villa cercana de Ambalema experimentó una pronunciada expansión durante el último cuarto del siglo XVIII, al convertirse en el centro del monopolio tabacalero dirigido por la corona. Mientras tanto, el centro urbano de Ibagué experimentó un crecimiento demográfico sin precedentes durante este periodo, aunque no está totalmente claro dónde se originó este poblamiento. El historiador Armando Martínez ha documentado un crecimiento de población perceptible a partir de aproximadamente 1735, el cual produjo crecientes demandas por tierras al tiempo que las nuevas familias se instalaban tanto arriba como abajo de la plaza central. Esto llevó a que el cabildo extendiera su jurisdicción sobre los ejidos de las áreas vecinas para satisfacer las necesidades de las familias pobres que se mudaban al pueblo 32. El crecimiento demográfico durante la última parte del siglo XVIII también se hace evidente en el censo de 1825, en el cual la población del virreinato, excluyendo a Quito, alcanza cerca de 1 millón de habitantes 33. Durante el siglo XVIII, entonces, al menos en la provincia de Mariquita, se pueden observar patrones demográficos contradictorios. Aunque hubo un incremento de la urbanización en la jurisdicción de Ibagué, no hay certeza sobre el origen de esta población. ¿Fue este un éxodo general de las áreas rurales al ámbito urbano, o venían estas familias de otras partes del virreinato y, si era así y por qué venían?